Tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión. Primero vamos a comenzar compartiendo el trabajo que realizaron en equipo acerca de qué aspectos, qué factores sociales ustedes ya tenían en mente cuando pensamos en los cambios demográficos. Entonces, tengo aquí varios Jamboards, entonces ya me van a avisar cuál es cuál, porque sí tengo varios. Entonces, tengo varias copias y varias cosas, entonces ahorita me avisan, ¿no? Entonces me avisan si estoy proyectando el que es, porque tengo, por ejemplo, este del grupo 1, acá. Tenemos, sí, no sé si alguien quisiera hacer una pequeña exposición así rápida de qué fue lo que discutieron y un poquito guiarnos por su mapita. Mariel, Eduardo, Fernanda, Adriana o Yasmín. No, quizás no están. Bueno, por acá nos hablan de la gentrificación, de la sociología urbana, de las estructuras que inciden en la población, como el capitalismo, el patriarcado, la mirada social, sociológica del capitalismo como fenómeno demográfico. Ahí eso me lo tendrían que explicar un poquito, pero acá también nos dicen que la sociología arroja luz sobre fenómenos demográficos referentes a diferentes grupos de poblaciones, como la población queer. Existen diversos factores, datos, tienen una menor expectativa de vida a las personas cisgénero. Luego tenemos estudios poblacionales de la comunidad LGTBTI. También hablan de las esperanzas de vida de estos grupos, persecuciones políticas, políticas migratorias, la sociología política, estados de guerra, control natal. La sociología ayuda a entender la conjunción del tiempo histórico y el biológico, el acceso a la vivienda, las condiciones y servicios en general, sociología de la religión, las guerras y guerrillas, el acceso a los servicios de salud, el modo de vida de las personas, patrones de consumo, actividades de ocio, actividades laborales, el cual opera bajo cuestiones de raza, sexo, región, cómo aumenta o disminuye la calidad de vida de quien migra. Entonces ustedes ven, pues sí, todos estos fenómenos pueden verse enriquecidos a través del estudio de desde la sociología. Entonces, si ustedes ven, hay varias cosas que tienen que ver con grupos, con espacios, que nos hablan de la sociología urbana, con el tiempo, con los modos de vida, y eso es súper importante en la sociología. Vamos a ver si tengo aquí más. Este es el equipo de Daniel, Jennifer, Majo, Denise y Brian. No sé si nos quieren, no sé si estoy proyectando como la versión que es. Entonces, si alguno quiere comentar un poquito. Yo aquí estoy, pero no sé si primero alguien de mi equipo quiere decir algo. Vas, Dani. Úsate. Ah, am, pues fue una lluvia de idea muy interesante. O sea, nos dimos cuenta de cómo ah, factores sociales como muy específicos, como por ejemplo estábamos, y que a veces puede ser contraintuitivo de que le pertenezcan a la sociología, a lo mejor para nosotros y nosotras ya no, pero por ejemplo hablábamos de cuestiones de extractivismo o industrialización de la producción de alimentos que puede derivar en un cambio en dietas, etcétera, que quizás también podría influir en cambios demográficos, ¿no? Eh, pero lo interesante era que podíamos observar juntos y juntas como fenómenos muy concretos y luego nos podíamos ir a cosas muy abstractas o ya más generalizables o procesos de largo aliento, ¿no? Como capitalismo, patriarcado, crisis, conflictos, eh, etcétera, ¿no? Procesos civilizatorios. Entonces, pues sí, fue muy padre, la verdad, esta dinámica. Todos y todas. Estuvo muy padre.
Qué bueno que le gustó. Y si ustedes ven aquí hay un par de cositas que quizás no se habían mencionado, como las invasiones territoriales, las unidades estatales modernas, la burocracia y la industrialización, nivel de desarrollo técnico-militar, definitivamente, y la alimentación son elementos que sí van a afectar, ¿no? Hay cosas que quizás tendríamos que pensar, no es que esté mal, pero hay cosas como tan grandes como el capitalismo o el patriarcado que quizás tendríamos que empezar a pensar qué elementos estarían afectando más específicos, pero eso son cosas que vamos a ir viendo, por ejemplo, y también cuando veamos la teoría de la transición demográfica, pues sí, ahí nos vamos a dar cuenta que muchos de estos cambios van a estar afectando los valores, y los valores muchas veces van a afectar, por ejemplo, las preferencias reproductivas, pueden afectar también los patrones de vida, ¿no?, de las personas, en términos de las alimentaciones y dietas. Entonces, a lo mejor algunas cosas de estas están como todas relacionadas entre sí también, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Si ustedes ven tanto el objeto de estudio de la sociología, que es la sociedad, como la de la demografía, que es la población, pues son complejas, ¿no? Entonces, por eso vemos tantas imbricaciones y al mismo tiempo relaciones complejas que se van alimentando entre sí. Bueno, tengo por acá el equipo 5. Entonces, por ahí, creo que la sala 4 está en otro, ya lo abro, pero ahorita aprovechando que los que están aquí en este mismo, que usaron el mismo archivo, entonces no sé si aquí nos quieren comentar, miren qué bonito nos pusieron dibujitos, ¿nos quieren comentar algo las personas del equipo 5? Yo igual por aquí estoy, pero no veo al resto del equipo. No sé si también andan por aquí, si quieren comentar algo. Parece que no. Ok. Bueno, pues al principio sí fue muy, como difícil, porque creo que no identificábamos tan fácil qué factores podían incidir en la población, pero pues después de que empezamos a añadir, yo creo que pues empezó más la creatividad, y pues ya como podemos ver, pues sí son varias cosas las que pueden llegar a influir, ¿no? Y que son varias cosas, varios temas que podemos estudiar desde la sociología, desde los avances que se dan en la ciencia, cómo repercuten en una mayor longevidad, y bueno, eso tiene que ver con la estructura de la población, bueno, puede aumentar la longevidad, e incluso también tiene que ver con los índices de mortalidad, porque bueno, siendo que la gente vive más, pues en contrapartida se puede decir que mueren menos, por decirlo de alguna manera, y otros aterrizados y muy claros, como pues puede ser no sé, algunas condiciones como guerra, crisis, donde pues no sé si estoy bien decir necesariamente siempre muere alguien, entonces pues sí, directamente inciden, y son varios los factores, incluso algunos no tan directos, pero que sí terminan incidiendo, ¿no? Como lo tenemos ahí, el desempleo, las crisis económicas, y bueno, pues por supuesto feminicidios, que creo que fue uno de los primeros que pusimos, que pues es también bastante importante. Sí, pues si hay asesinatos, pues directamente la tasa de mortalidad, ¿no? Ahí sí la relación es muy directa. Y ya en cuestiones tal vez de estructura es donde creo que le pensamos más, porque es como que es un poco complicado pensar cómo lo social va a ir formando la estructura de la población. Pero bueno, pusimos ahí la educación, que creemos que es importante porque, bueno, hace una diferenciación entre los educados, los no educados. A veces eso tiene que incide en las tasas de trabajo, trabajo informal, y pues finalmente como la demografía estudia la población y en todas esas condiciones, pues creo que era interesante. Y ya en el centro, como para rematar, pues creemos que sí es bien importante mencionarlo, ¿no? Lo de la pandemia, que ya desde hace tiempo sabemos que
aunque no sabemos exactamente de dónde vino este virus específicamente, pues sí sabemos o tenemos algunos indicios que se deben, y las próximas pandemias también se pueden deber a alteraciones en el medio ambiente provocadas pues, por un sistema económico que valora más la productividad que la protección al medio ambiente. Y eso indirectamente pues provoca las pandemias, y eso directamente afecta la tasa de mortalidad. Y ya creo que es más que podré decir respecto a esto. Sí, creo que bueno, eso es una cosa que este grupo aporta, la parte medioambiental y la parte del de los desplazados, que es un tipo de migración específica que vamos a ver cuando veamos migración, todo este elemento de los desplazados, y también hay desplazados climáticos también. Entonces, son elementos que obviamente no son, que son factores sociales, ¿no? Muchos están mediados por las relaciones sociales y el sistema, ¿no? Vamos a ver qué más tengo por acá. El equipo 6, no sé si estoy poniendo bien el que es. Sí, sí es nuestro. Entonces, ¿quieren comentar un poquito ahí, rapidito? No sé si están mis otros compañeros y compañeras. A ver, voy a comenzar yo. Pues también coincidimos con otros equipos al colocar el narcotráfico, los conflictos armados, la crisis económica. También colocamos los refugiados climáticos, porque un compañero puso desastres naturales, pero le comentaba como, eso no es realmente un factor social. Creo que, o sea, sí es importante, pero no es como tal un factor social, y por eso coloqué refugiados climáticos. Y también las políticas que favorezcan tener hijos, o las que permitan tener menor cantidad de ellos. También el desplazamiento forzado, la desigualdad étnico-racial, y no sé si alguien más de mi equipo quiera decir algo. A ver, ayuden a la compañera. Ajá, pues un compañero, bueno, no recuerdo qué compañero puso políticas que favorezcan tener hijos, más bien también lo pensamos como políticas reproductivas y sexuales que también tienen su impacto en las poblaciones y en su forma de contarlos, y pues sería todo. Pero muchas gracias, compañera. A ver, me dice que tengo que volver a cargar el archivo por alguna razón. Bueno, la discusión sobre el clima es una cuestión, ustedes saben que ya desde hace mucho tiempo se habla de que el cambio climático sí está desarrollado por el ser humano, ¿no? Hay una discusión entre que sea el antropoceno o el capitaloceno, ¿no? Es la discusión que se tiene hoy en día, pero en ese sentido hay una postura también que dice que no hay desastres naturales, ¿no? Sino que todos tienen un contenido social, ¿no? Entonces, es una discusión interesante, ¿no? La parte del medio ambiente. Yo siento que ustedes como generación están un poco más pendientes. Yo les tengo esperanza a ustedes que mejore la situación del medio ambiente, ¿no? Vamos a hablar de eso casi al final del curso. Cuando hablemos del futuro, vamos a hablar un poquito de esos elementos que podemos ir pensando, ¿no? Como, y ahorita que cerremos también el tema 1 y que veamos rápidamente las diferencias de Malthus y de Marx, vamos a discutir también rapidito ahorita de eso, en un ratito. Por acá tenemos otro grupo que no tiene número. Bueno, este es el de Natalia, ella trabajó sola. No sé si puedes hablar, Natalia. Hola, sí. Sí. Pues siento que el mes estuvo muy cortito ahorita que vi el de mis compañeros, pero pues... Estaba solita, estuvo súper bien, solita. Pues sí, creo que está como muy elemental, ¿no? Esos procesos que afectan a los crecimientos, ¿no? Por ejemplo, bueno, uno que agregué que me quedé con duda, ¿no? Como cultura de la sexualidad sí podría ser, o sea, las concepciones que la gente tiene acerca de la familia. Sí. Bueno,
Incluso eso es lo que hace el motor de cambio, por ejemplo, en la transición demográfica. Si ustedes se acuerdan de la lectura, que hablábamos así rapidísimo de la transición demográfica, pues sí va a tener que ver con eso. La revolución que fue el uso de los anticonceptivos, por ejemplo, eso fue una revolución, ¿no? Entonces, claro que todo eso va a tener que ver en cómo se hace familia, ¿no? Y por tanto, cómo en los procesos de natalidad, fecundidad, ¿no? Entonces sí. Bueno, entonces ya para no repetir, pues como los demás, puse acceso a la salud y la inestabilidad económica y eso, pero es que creo que ya se están repitiendo mucho y no quiero repetir mucho. No te preocupes, Natalia, gracias. Acá tenemos otro grupo, bueno, este es el de Sara y que también, digamos, tiene como temas parecidos. Sara, ¿andas por aquí? Si quieres comentar algo. Sí, pues yo lo pensé un poquito más igual por la parte de la migración, o sea, como que todo se me ocurría alrededor de eso. Y bueno, creo que tengo algo muy parecido a los otros equipos. Lo único que sí como que prioricé, o bueno, me llamó más la atención mientras lo hacía fue como incluso la violación de los derechos humanos obliga a las personas a, pues, a migrar, ¿no? A moverse. Y lo puse aparte, no sabía si ponerlo con violencia institucional o no, porque no sabía cómo, cómo vincularlo. Pero bueno, decidí ponerlo aparte porque es como lo que más he trabajado No, últimamente. está bastante bien. Además, me gusta o sea, que lo que hiciste fue como agrupar varias cosas en grupos. Y es normal que ustedes piensen que, o sea, que hayan encontrado más vinculación con la migración. ¿Se acuerdan que vimos que habían dos procesos que eran biológicos y sociales, que es la fecundidad y la mortalidad, que tienen determinantes biológicos y determinantes sociales, pero la migración es netamente social. Entonces, claro, muchas de las cosas que van a estar moviendo la migración, pues, son propias de las sociedades, ¿no? Aunque por ahí, no sé si hay algunas personas que dicen que así como las gaviotas y las aves que tienen este instinto de migrar cierta época del año, que a saber si hay gente que nació con el gen de la migración, pero en general, pues son decisiones que están marcadas en un contexto social, ¿no? Y digamos, por ejemplo, lo otro que también aparece como bastante cercano es que, claro, piensan en la parte de mortalidad y piensan en la calidad de vida, y entonces varios han mostrado eso, y la violencia que digamos que atenta completamente contra eso. Y luego sí algunos han estado mencionando también la parte en cómo los valores, el ejercicio de la sexualidad y todo esto, y esto sí va a tener repercusiones en la fecundidad natalidad, ¿no? Entonces piensen, por ejemplo, o sea, así de fácil, comparen siempre con sus abuelos. ¿A qué edad sus abuelos empezaron a trabajar, tuvieron hijos? Entonces ahí ya vamos viendo que obviamente sí hay cambios, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre ustedes y sus abuelos biológicamente? No creo que haya mucha, ¿no? Es un cambio social, ¿no? Vamos a ver por aquí, este es otro grupo, este es Andrea. Quizás no. Hola. Hola. Sí, yo también tuve que trabajar solita y también lo veo como muy vacío comparado con el de otros, lo siento. Pero pues, o sea, yo lo que estaba pensando es también como sobre todo como en lo violento, creo, o sea, como en los conflictos armados y en la violencia contra las mujeres, como los feminicidios y también en los crímenes de odio, ¿no? Como contra la comunidad LGBT. Y pues todo el rollo de los suicidios, porque, por ejemplo, el otro día vi que aumentaron mucho los suicidios entre las infancias y los jóvenes con lo de la pandemia y pues también lo de el crimen organizado, ¿no? Del narcotráfico. Y también supongo que pueden llegar a establecerse políticas de natalidad, como en algún punto hubo en China. Entonces, pues supuse que eso podría también como afectar a la población. Y pues ya. Muy bonito también. No se sientan mal
para las que trabajaron solos, los que trabajaron solos, está muy bien. Este es el de Moisés. Miren, no sé si Moisés anda por acá. Sí, aquí estoy, profesora. ¿Quieres comentarnos algo? Pues creo que rápidamente podría pues decir que varias de las cosas que puse, pues igual que con los otros equipos y con otras personas que trabajaron de manera individual, pues se repiten mucho, creo que son muy constantes, bueno, somos muy constantes en algunos temas muy específicos, y pues nada, creo que si algo que añadir es que, bueno, evidentemente como hay cositas que son un poquito más generales y que pueden abarcar muchísimas dimensiones, pues traté de establecer como con algunas líneas, ciertas relaciones, interacciones como de lo que creía que podía estar sumamente relacionado, y ya, creo que sería todo. Gracias. Miren, aquí alguna cosa que vemos acá nos cuenta de la xenofobia, que no había salido, y el colonialismo, digamos, esos son elementos que no estaban en los otros grupos. Me falta otro grupo, espérenme. Está acá, creo que es este, sala 4, me dicen si es este. Sí, sí es ese. ¿Quieren comentar un poquito, así rapidito, antes de que pasemos? Sí, pues bueno, no sé si hay alguien más de mi equipo, pero básicamente igual hicimos como una lluvia de ideas sobre lo que considerábamos como más general respecto a lo que puede influir. Claro, siempre tuvimos presente también que todo esto que señalamos responde a condiciones sociales que son más amplias y que hay que pensar también en nivel más estructural, pero tratamos como de identificar algunos elementos. Eh, Igual tratamos como de pensarlo en términos amplios en mortalidad, migración y natalidad. Entonces, por ejemplo, rescatamos que influye mucho el acceso a servicios de bienestar en términos de salud, de educación, de vivienda, y creemos que pues todo esto influye en los tres ámbitos, ¿no? O sea, en que tengan que desplazarse a otras zonas, en la tasa de natalidad, por ejemplo, igual el empleo, en acceso a la justicia, por ejemplo, estábamos platicando mucho de la despenalización del aborto o de la eutanasia como factores que también pueden influir, en niveles de violencia, que también creo que es algo que ya mencionaron muchísimo. Nos pareció pertinente distinguir entre homicidios y feminicidios y también rescatar los crímenes de odio. Esto también para acotar lo que ya decía de que responde a condiciones estructurales mucho más amplias que también hay que analizar. Eh, y pues sí, o sea, como que un poco eso tratamos de hacer. No sé si alguien más del equipo quiere agregar algo. Y por último pusimos como otro subgrupo que se llama índice de desigualdad y pusimos desarrollo geográfico desigual, que es un poco que todas las ciudades y todas las poblaciones tienen un desarrollo geográfico desigual, o sea, hay infraestructura, hay una serie como de factores sociales que se desarrollan de forma desigual en, por ejemplo, en urbes, que en lugares más de campo, etcétera, que tienen que ver con la movilidad, la infraestructura para poblaciones vulnerables específicas. Por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de discapacidad pueden moverse con mayor facilidad en algunas ciudades que en otras. Entonces, eso también influye en cómo la población se va desarrollando. Por ejemplo, también la homofobia influye directamente en que una población LGTB se sienta segura o no de habitar una ciudad, y eso es también dependiendo de la clase y el acceso a diferentes cosas, y ya. Muy bien, no, sí, definitivamente todo muy bonito. ¿Me queda pendiente algún grupo? No, ¿verdad? Estas son copias. Entonces, Sí, el nuestro, el que está hasta arriba. ¿este? Es uno que dice copia de SOCMED, que es el tercero hasta arriba. El equipo 3, ahí está. Ay, miren, cuánto colorcito, Sí. ¿no? A ver, cuéntenos. Pues no sé si alguien de mi equipo quiere hablar o lo expongo yo. Ok. Pues lo que hicimos fue como dividirlo en algunas ramas que podrían influir justo como en estos factores sociales, y vimos que la mayoría pues tenían que ver con la forma en la que se organizaba pues la sociedad en sí, desde si estaba democratizada la esfera pública o privada, o sea, en cómo podía extenderse
la sociedad en sí, si estaba más, o sea, tendía más a espacios públicos o no, justo a cómo se organizaba el gobierno en sí mismo, dependiendo de las políticas públicas que iba liberando, por ejemplo, pues lo que ya habían mencionado mis compañeros, la modificación en cómo se distribuía el trabajo, y por lo tanto qué tanta explotación, estratificación o movilidad social había, la participación de la mujer en la vida pública, desde su entrada al campo laboral, como sus oportunidades laborales y obviamente su expectativa de vida por los feminicidios, el espacio geográfico, cómo se divide a partir de los manejos de recursos naturales, si hay como ciertas zonas naturales que se explotan y se abren, no sé, grandes unidades habitacionales, pues obviamente eso va a influir en la población que vive en ciertos lugares, qué tan industrializadas están las zonas, y los tipos de religión pusimos como las influencias más sociales, como los tipos de religión, los tipos de alimentación, la escolaridad, los cambios en los procesos de identidad, las creencias y tradiciones, como todos estos cambios de valores que van creando la población, factores para que se reproduzcan o disminuyan en tamaño. Y bueno, por último, como los hechos aislados, que no son tan periódicos, como hechos históricos, conflictos bélicos o pues pandemias. Muy bien, muy exhaustivo este grupo. No sé si los colorcitos significan algo. o... No, nada más eran como ramas porque no pudimos poner flechitas. Está bien. Está bueno. Miren, hay algunas cosas que quizás no estaban tan claras en otros grupos, por ejemplo, esta parte y cómo además todo está relacionado entre sí, de la división social del trabajo, la entrada de la mujer, la urbanización. Esto definitivamente está acá, ¿no? Y esto, por ejemplo, no estaba, en otro grupo sí lo habían mencionado como ascendencia social, creo, pero sí habían elementos de movilidad social y estratificación, y quizás, al igual que el otro equipo, hay bastante sobre el uso del espacio, ¿no? Entonces ustedes ven, para poder entender, o sea, imagínense, igual, o sea, ya dijimos que básicamente vamos a estudiar solo 3 fenómenos, la mortalidad, la natalidad y la migración, pero pues no está fácil explicarlas, ¿no? Porque esas cosas cambian cuando cambian, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando un poquito en cómo medimos algunas cosas y también teorías que nos ayudan a explicar estos cambios. Por ejemplo, o sea, a veces no podemos ver hasta qué punto podría tener el efecto de un cambio social en todo el proceso demográfico. Por ejemplo, ¿no? De Teleeconomía se han intentado hacer como mediciones, y el que las mujeres entren al mercado de trabajo, que se muevan en una sociedad urbana, que tengan menos hijos, eso también se dice que hay un cambio en el valor de los hijos y por tanto, digamos que las familias empiezan a invertir más en los hijos y eso crea un aumento en la escolaridad y en el capital humano, que entonces puede explicar mucho de la productividad laboral, por ejemplo. Hay estudios así que uno dice, wow, ¿no? Entonces hay muchas teorías que vamos a ir viendo que nos van a tratar de explicar un poquito cada una de estas cosas, pero si ustedes ven, o sea, la relación definitivamente aquí nos mencionan los modos de producción, la división sexual de trabajo, son temas centrales en la sociología y son temas también centrales en la demografía, ¿no? Porque estamos hablando de cómo se está reproduciendo la población. No sé si me queda algún esquemita por ahí, perdido. Que había otro. No sé, ya estuvo. Bueno, es que es el mismo. Bien, entonces vamos a terminar nuestro primer tema, que es cortito porque era el tema de introducción. Entonces, además de oírlos a ustedes, que son los sociólogos, ¿no? Los sociólogos actuales, veamos qué cositas se nos han quedado en el tintero, ¿no? Hemos hablado un poquito del papel de Malthus, del papel de la relación entre la demografía y otras ciencias, ¿no? Thomas Malthus
Malthus fue quizás uno de los primeros demógrafos y también, pues también se estudia en economía. Y ustedes saben que sobre todo en esa época del siglo XIX, por ahí, pues todos querían lanzar una ley, ¿no? Estábamos con un tipo de pensamiento que se buscaba encontrar las leyes. Incluso Marx pues tenía su ley, ¿no? de la acumulación del capital, las leyes generales, teníamos estas ansias por leyes generales, ¿no? Entonces él desarrolló una ley demográfica que le llamó natural, que ajustaba a la población a los medios de subsistencia. Entonces básicamente lo que él decía era, y esto vamos a volver a esto cuando veamos las tasas de crecimiento. Entonces él decía que los medios de subsistencia crecían como una línea recta, tenían un crecimiento aritmético, y que la población tenía un crecimiento exponencial, ¿no? O geométrico. Entonces, que decía, pues no va a alcanzar, ¿no? Entonces, pues la solución de él decía, bueno, ¿qué podemos controlar? Pues a la población. Esta población tiene que dejar de crecer para que nos alcance. Y esto, digamos que generó un montón de leyes que era en términos de que había que reducir el número de pobres. El problema estaba en la cantidad de gente, ¿no? Esto es lo que se llama la trampa malthusiana, ¿no? Que hay un exceso de población que dejaría de crecer debido a la escasez de alimentos que llevaría a la hambruna a los seres humanos. Entonces, si no controlábamos la población, entonces iba a haber una crisis de comida, ¿no? Estas ideas malthusianas todavía existen y todavía hay debates. Hoy hay un aparecimiento de los neomalthusianos que existen, sobre todo en términos de, ya no de los alimentos per se, pero sí están hablando de la degradación y la insostenibilidad del planeta, ¿no? Entonces, estas ideas aún siguen presentes, ¿no? El caso más claro, ¿no? Es nuestro amigo de los Avengers, el que tenía el, ¿cómo se llama? Ese. Por acá me están diciendo en el chat. Thanos, ¿no? Thanos, sí. Entonces, bueno, Malthus, ustedes saben que tuvo mucha influencia, por ejemplo, con Quetelet y con Spencer, ¿no? Entonces, Marx dijo, el asunto no va por ahí, ¿no? Entonces, primero, pues sabemos que hay una relación básica con toda la economía marxista, con la economía política, y habíamos hablado de eso porque pues se tiene que reproducir la población. Entonces, Marx y Engels fueron autores socialistas bien críticos de Malthus, ¿no? Y, o sea, ¿cuál era la idea, no? Que decían, bueno, mire, el problema de que hayan un montón de pobres y que no alcancen la comida no es un problema de la gente, no es un problema de la naturaleza humana, sino del carácter injusto de la distribución de los medios de producción. Entonces, esto cambia un poquito porque lo que nos están diciendo ellos es que no alcance, ¿no? Sino que está mal distribuido, ¿no? Entonces, si usted quiere eliminar a los pobres, no es que los pobres no tengan que nacer, porque básicamente esa era la postura de Malthus, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para eliminar la pobreza? Eliminemos a los pobres, ¿no? Y que es un discurso que también permea a veces en algunas personas, ¿no? Por ejemplo, por ahí me están diciendo en los chats de la fundación de Gates, o sea, que es todo como centrar. No queremos pobreza, no tengamos pobres, pero no se van a la parte central de la organización de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí es bastante diferente, ¿no? Entonces, ya a partir de que nosotros ya empezamos a ver más cosas y empezamos a tener un enfoque de reproducción, este enfoque de reproducción, por ahí yo les comentaba en el texto, que pues sí tuvo muy buena calidad en América Latina, ¿no? Y además también cambió paradigmas y métodos, ¿no? Empezaron a tomarse en cuenta factores microsociales y una mayor incursión en los métodos cualitativos en la demografía. Entonces va todo junto con pegado, ¿no? Entonces
una vez que el enfoque de la reproducción empezó a funcionar más en América Latina, también empezaron a cambiar los métodos con los que se estudia la población. Porque si ya estamos hablando de que necesitamos para estudiar a la población todo aquello que implica su reproducción, entonces pues ya tenemos que hablar no solo de aspectos materiales, sino que de aspectos subjetivos de los medios de subsistencia. Y entonces esto llevó a un cambio, ¿no? Bien, entonces con eso cerraríamos el capítulo 1. Ustedes ven, fue una gran introducción de temas, métodos, pirámides, lexis, así, como para tener una idea. Hoy vamos a ir poquito a poquito ya desarrollando cada una de estas cosas. Entonces, en nuestro tema 2, que espero que nos lleven 2 horas de clase, quizás un poquito más con la actividad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de las fuentes de información. Entonces, esto es para que ustedes vayan como conociendo un poquito dónde podemos encontrar información demográfica, ¿no? Esto, quizás ustedes dicen, ay, pero yo ¿cuándo lo voy a usar? Ustedes no saben en dónde van a trabajar después y que ustedes van a decir, ah, yo sí sé navegar el sitio del INEGI, ¿no? Entonces, vamos a ver que depende del tipo de información, del tipo, si estamos hablando de stocks o de flujos, va a ser la fuente de información. Entonces, las fuentes demográficas, nosotros las podemos entender como todos los instrumentos institucionales y organizativos mediante el cual se recogen los datos de interés demográfico. O sea que es una cosa compleja, heterogénea, con muchos niveles, va a depender de los países, pero también va a depender de qué es lo que nosotros queremos estudiar de la población. Vamos a ver que la naturaleza de los datos va a tener que ver con su característica, si es un flujo, si es un stock, y vamos a ver que también va a haber fiabilidad y errores, porque vamos a trabajar muchas veces con datos estadísticos. De acuerdo a el objetivo de la recolección, digamos esto creo que en metodología también se los tienen que haber dado, es que nosotros podemos decir que tenemos datos primarios y secundarios, ¿no? Primarios es no necesariamente que nosotros los hayamos hecho, aunque muchas veces sí se puede entender así, porque yo digo, bueno, si este dato está hecho a mi medida, porque yo lo hice, yo lo recolecté, entonces es primario. Pero básicamente un dato primario sí satisface las necesidades y objetivos de una investigación concreta. Y en ese sentido, entonces, por ejemplo, el censo es un dato primario para contar el volumen de la población, ¿no? Así, aunque nosotros no hayamos hecho el censo, pues el gran objetivo del censo es contar cuánta gente hay, ¿no? Entonces, si el objetivo de su investigación es contar a la gente, ustedes pueden usar el censo, ¿no? El secundario es cuando nosotros, digamos, agarramos un dato que a lo mejor no está diseñado para eso, que tiene otros objetivos y que lo ocupamos para los objetivos que nosotros queremos, ¿no? Esa es de acuerdo a la tipología. De acuerdo a la forma de obtenerlos, vamos a tener 2 tipos de datos que quizás estos sí no los habían visto en ninguna otra materia, porque es según cómo los obtenemos. Vamos a tener datos directos e indirectos. Vamos a decir, ¿cómo? O sea, pero ¿cuál es la diferencia entre primario y secundario? Los directos es que yo no voy a hacer supuestos. Es una recolección simple y directa. Y no necesito hacer cálculos o supuestos o cosas para llegar a ellos. O sea, por ejemplo, el censo, de nuevo, son datos directos para medir el volumen de población. Pero hay otros datos que son indirectos. Sobre todo en el caso de poblaciones que no hacen tantos censos, vamos a empezar, o tienen muchas fuentes de información, hay medidas indirectas. En demografía, por ejemplo, hay un método que se llama el método de los hijos nacidos vivos para calcular a la muerte del primer hijo, cosas así para calcular elementos específicos. Entonces hay forma de calcular esto. ¿Cuál es un dato
indirecto que ahorita nosotros ya podemos ver, ¿no? ¿Sí, Daniel? Yo tengo una duda, a lo mejor es, bueno, no hay dudas tontas. Pero cuando hablamos de si hay supuestos o no hay supuestos, ¿a qué nos referimos? A si hay, por ejemplo, recuerdo una estadística, ya al momento de tratar los datos, yo entendía un supuesto como una manera de cuando filtras los datos, ¿no? Como un if. Más o menos. A ver, me voy a ir de nuevo muy atrás. Pero eso no, porque necesito siempre digo que todas las clases debo de tener cerca a mi amiga la ecuación compensadora, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije, miren, de la migración no vamos a tener tanta información? Es más, no podemos tener información muy clara acerca de cómo funciona la migración. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer un supuesto, ¿no? Si yo a lo mejor no voy a saber cuánto es la inmigración menos la inmigración, porque no voy a tener los datos de cada uno de estos valores. Pero si yo hago esta resta, es lo que llamamos el saldo migratorio. Este es el saldo migratorio, ¿no? Entonces, si yo mantengo como un supuesto mi ecuación compensadora, yo podría decir, bueno, con los censos yo tengo estas poblaciones, ¿no? Y a partir de las estadísticas vitales tengo estas, entonces puedo calcular esto y entonces puedo despejar el saldo migratorio. Entonces, ese es un cálculo indirecto, porque yo no estoy midiendo la migración, pero si yo asumo, y ahí mi supuesto es que la discrepancia entre las poblaciones con respecto a su crecimiento natural va a venir dado únicamente por las migraciones, entonces yo puedo calcular, tener una medida indirecta de la migración que se llama saldo neto migratorio, que si es negativo significa que se va más gente que la que viene, y si es positivo es que viene más gente que la que se va, ¿no? Entonces, no puedo yo calcular cada uno de estos dos elementos, pero sí voy a tener el saldo migratorio. Entonces, tengo una medida de la migración, pero yo no he medido directo a las que migran. Entonces, ese es un dato indirecto. No sé si con eso ya quedó más claro, Daniel. Sí, ya. Entonces, ese es un dato indirecto. Yo, porque sé que funciona de esta manera la ecuación compensadora, mi supuesto será la ecuación compensadora, yo puedo decir el saldo neto migratorio, entonces es este valor, es un cálculo que me está midiendo la migración, los flujos de migración, y tengo mi supuesto, que es mi ecuación compensadora, pero yo, o sea, nunca medí a los migrantes, ¿no? Yo medí a la gente en los censos y medí a la gente en las estadísticas vitales de los nacimientos y de la mortalidad. Entonces, eso es un cálculo directo e indirecto. Entonces, hay diferentes métodos que se fueron desarrollando, que están basados ya sea en modelos matemáticos, en ecuaciones como esta, que nos van a poder hacer calcular cosas aunque no las veamos directamente, ¿no? Nosotros casi que nos vamos a quedar únicamente con el saldo neto migratorio. Pero si ustedes ven, no puedo saber cuánto es la emigración y la inmigración. Ay, no, me voy a ir a la otra. Nada más puedo volver a intervenir. Sí, claro. Por ejemplo, un censo, al momento de hacer el conteo de la población, digamos que cuenta tal cual a toda la población, ahí no hay supuestos. Pero, por ejemplo, las encuestas intercensales que hacen proyecciones de la población, ahí sí utilizan supuestos, ¿no? No necesariamente, porque igual están midiendo a la gente. Son directos porque miden a las personas. Ok. Ajá.
Indirectos es que no estamos midiendo en realidad el fenómeno, pero podemos tener alguna operación, algún cálculo, algún supuesto matemático, algún supuesto de modelo para llegar a ellos. ¿Sí, Iván? Más o menos me imagino que, no sé si han, o sea, un dato indirecto, por ejemplo, sería como el de capital cultural, ¿no? O sea, no se puede preguntarle a las personas, es más o menos como similar, no se le puede preguntar a las personas cuál es tu capital cultural, pero hacemos una serie de operaciones para poder obtener ese capital cultural con modelos. O sea que no estamos midiendo exactamente el fenómeno, sino que hacemos a partir de otros supuestos eso, ¿no? Entonces no medimos directamente a las personas, no medimos directamente la mortalidad, no medimos directamente. Y los métodos indirectos casi siempre están muy en relación a, por ejemplo, la migración, la fecundidad, por ejemplo. Vamos a ver también otra forma como indirecta, donde a partir de que yo cuento en una población cuántas mujeres hay y cuántos niños menores de 5 años en el censo, yo puedo acercarme a la tasa de fecundidad sin haberles preguntado la fecundidad, ¿no? Entonces también hay el método de los hermanos. Ana nos dice acá, implica hacer deducciones, sí. Y como que asumes, sí, porque yo tuve, para calcular mi saldo neto migratorio, tuve que asumir la ecuación compensadora para hacerlo. Dado que esto se comporta así, entonces yo ya lo puedo despejar, ¿no? Entonces estos les digo que quizás son menos comunes, que es probablemente que no los hayan visto. Y luego, otro elemento que va a ser importante en los datos es el nivel de corrección, ¿no? Vamos a tener datos brutos y datos refinados, ¿no? O los datos brutos, por ejemplo, ¿no? Es cuando nosotros vemos en el censo, y sobre todo en este censo que se hizo en plena pandemia, buena parte, o sea, hay parte de la población que realmente no, o sea, si nosotros contamos únicamente a los que entrevistaron, es un número, pero INEGI también tiene que hacer cierta corrección, ¿no? Ciertos elementos que vienen ahí acerca de las viviendas desocupadas, las viviendas que nunca les abrieron la puerta, todo eso es una corrección. Existen también datos que son brutos porque no se han hecho suavizamientos, ajustes o correcciones. Estos son de diferente tipo. Uno de los más famosos que hacemos en demografía es lo que decimos, que ya les había comentado en la clase pasada, acerca de la atracción digital. La atracción digital es que las personas cuando se les pregunta la edad van a decir siempre valores más cercanos a 0 o a 5, ¿no? Y entonces lo que se hace es que con un modelo se suaviza eso para que nuestra población ya quede con las edades correctas, ¿no? Porque eso es un error de captura, ¿no? Entonces, eso es una refinación, ¿no? Entonces ahí estoy eliminando esas fluctuaciones bruscas que puedo tener porque voy a tener a un montón de gente de 0 y 5 años, o sea, o 20, 25, así, esa atracción digital. Entonces, eso también se van corrigiendo, hay diferentes correcciones en demografía para hacer estos elementos. No las vamos a ver nosotros porque ustedes están en sociodemografía, pero si llevan algún curso de análisis demográfico después, sí, ahí van a estar ahí corrigiendo sus poblaciones y haciendo un montón de correcciones porque sí hay fluctuaciones que hacen que las pirámides se vean feas, incluso si hiciéramos una pirámide poblacional, no por grupos, sino por edades, a veces se puede ver, pero normalmente hoy ya vienen limpios esos datos que publica INEGI. Entonces, son brutos y refinados, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a tener. También en nuestro caso, también se pueden hacer prorrateos para los no especificados, por ejemplo, elementos que hacen que nosotros podamos hacer nuestros cálculos de mejor manera, ¿no? No sé si hasta acá hay alguna duda. ¿No? Bien. Entonces, como decíamos,
nosotros teníamos stocks, que era contar cuánta agua hay en la bañera, y los flujos, contar cuánto ha caído, ¿no? Entonces, según estén referidas a un instante en el tiempo o a un periodo, ¿no? Un flujo, por ejemplo, va a ser el número de nacidos vivos durante el año 2007, y un stock va a ser la población existente en una fecha específica, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener nosotros es que mucha de la parte que vamos a trabajar es cómo se relacionan flujos con stocks, ¿no? Y eso nos va a llevar a las tasas, ¿no? Entonces, esto también va a depender, nos va a decir qué tipo de datos vamos a tener. Voy a empezarles a hablar de los datos de stock a partir de los censos de población. Hay ciertos elementos que son, digamos, mandatos, es que no quiero decir mandatos, sino que recomendaciones que hacen los organismos internacionales sobre las cosas de un censo, ¿no? Vamos a hablar de qué es un censo de jure, cuáles fueron los primeros censos en México, todo eso, pero eso cuando volvamos del receso, porque ya son las 6, entonces para no quedarme ahí a la mitad de contarles cositas de los censos, entonces nos tomamos un descansito ahorita y volvemos a las 6:10. Voy a pausar aquí, les pongo la musiquita. Ahí pongo un ratito la presentación, que me habían pedido que dejara eso para que tomen los apuntes, ¿no? Vamos a hablar de las tasas largo y tendido, así que no se preocupen porque no me forcé en explicarles tanto, porque siempre pienso, ¿cuándo será el mejor momento para empezar a hablar de las tasas? Pero sí vamos a hablar muy largo y tendido de las tasas. Y vamos a calcular tasas nosotros. Bien, entonces vamos a tener fuentes para flujos y fuentes para stocks. Básicamente para stocks, nuestras fuentes más importantes van a ser los censos, ¿no? Pues es imposible gobernar sin saber cuántos somos. Van a dar el tamaño de la población y sus características más estructurales. Un censo es caro, entonces no vamos a tener demasiada información, pero sí se busca tener una información estructural, ¿no? Hay siempre grandes discusiones acerca, y es un asunto casi político, qué preguntas se van en el censo, discusiones, porque es sumamente caro, ¿no? Entonces, un censo incluye todas las operaciones de reunir, elaborar y publicar datos demográficos, económicos y sociales correspondientes a todos los habitantes de un país o territorio definido y en un momento determinado de tiempo dados. Si ustedes se acuerdan, cuando llegaron a hacerles la entrevista hace como 2 años, pues fue rapidísima, ¿no? Seguro a alguien le tocó la entrevista larga, el cuestionario ampliado. A mí tampoco. No conozco todavía a quién le haya llegado. Pero en general, o sea, llegaba el encuesta, bueno, no es encuestador porque no está haciendo encuestas, llegaba la enumeradora o enumerador a contarnos, ¿no? Entonces, ese es el censo, ¿no? Según Naciones Unidas, ¿no? La población va a ser un factor básico de producción y distribución de la riqueza y que por tanto, ¿no? Todos los países deben de tener un censo, ¿no? Los datos de los censos de población van a analizarse y también nos va a dar información sobre los hogares. Normalmente, el censo de población va a realizarse en la vivienda porque es en el lugar donde nosotros podemos encontrar a las personas, ¿no? Entonces los censos de población se realizan casi siempre en conjunto en todos los países con los censos de vivienda. Entonces ustedes normalmente oyen el censo no sé cuánto de población y vivienda, ¿no? Vienen juntos, ¿no? Los censos en México, ¿no? Pues son de hace mucho tiempo, ¿no? Antes no contaban a la gente en su casa, sino que había, se dice que el primer recuento censal que se hizo en el Valle de México lo realizaron los chichimecas en la época precolombina y entonces este rey solo ordenó que fueran censados todos, ¿no? Porque quería saber
cuánta gente tenía, ¿no? Ya saben. Entonces lo que hizo fue que juntó a la gente y le dijo, vayan, tiren una piedrita, ¿no? Entonces cada quien iba tirando una piedrita, ¿no? Y luego contaron todas las piedritas, ¿no? Entonces se cree que ahí éramos 3.200.000 personas en el Valle de México, ¿no? Mismo valle que hoy tiene más de 22 millones de personas, ¿no? Esto parece que ocurrió por ahí del año 1116, ¿no? Luego, durante la colonia también se hicieron bastantes ejercicios y recuentos demográficos, ¿no? Acuérdense que parte de la colonia tenía como objetivo también, por ahí ustedes mencionaban mucho a la religión en sus textos, y acuérdense que pues Isabel la Católica, o sea, era pues realmente una cosa católica, ¿no? Entonces era de ganar más católicos. Espérenme que se me movió esto. Entonces, pues mucho de esto era como de, ay, miren, yo estoy trayendo tantos católicos al mundo, ¿no? Entonces, muchas veces estos mismos censos los realizaban las personas que estaban con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces hacían recuentos y además pues era como darle también cuenta, ¿no? A las reinitas, ¿no? Ahí a los reyes y todo de cuántos habían, ¿no? Entonces incluso antes de, o sea, nomás llegando a la conquista se empezaban a hacer recuentos. Pero digamos que censos ya más de gran alcance, pues se dice que hubo un censo en 1614 y otro en 1625 y otros recuentos demográficos, pero que no tenemos información de ellos, ¿no? Se cree que son bastantes incompletos y rudimentarios, pero esos ya se consideran algún censo, ¿no? En el siglo XVIII es cuando ya se reconoce, ¿no? Mucho acerca de empezar realmente a contar a la población y se levanta un censo que se llama el censo de Revillagigedo, y esto ustedes lo pueden ir a consultar al Archivo General de la Nación. Ese sí ya se puede consultar, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, les gusta la demografía histórica, pueden irse a echar un clavado al Archivo General de la Nación y ver eso, ¿no? Muy bonito primer censo, ¿no? Luego, lo que tenemos nosotros es que hay, pues, textos que empiezan a hacer también esta información, ¿no? Que empiezan a ver como a México como una nación independiente, ¿no? Entonces ya cuando empieza a aparecer como ya esto acerca de hoy somos la Nueva España, ¿no? Pues también empiezan también como nación independiente a decir, bueno, o sea, hoy que no dependemos de nadie, ¿cuántos somos? ¿Qué somos? ¿No? Fue así como el despertar, ¿no? O sea, vamos a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces empezaron a hacer estas cosas, ¿no? El censo de Revillagigedo, ¿no? También se le llama el censo condenado, ¿no? Entonces, por ahí ustedes pueden revisar por qué se le llama el censo condenado y si alguien en la próxima clase quiere contar rápidamente, a lo mejor le regalamos medio puntito por ahí. Entonces, que nos cuente por qué se le dice el censo condenado. Bien. Y Naciones Unidas nos dice que los censos se tienen que hacer cada 10 años, ¿no? Pero, pues, muchos le atribuyen esto también a el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, ¿no? En la Constitución de 1824 dice que, pues sí, necesitamos saber cuántos somos, porque si no, ¿cómo se eligen a los diputados, no? Hay una cosa que vamos a hacer también, si no quieren hablar del censo condenado,
vamos a leer el último número de Coyuntura Demográfica, que se trata del censo, y alguno puede exponer. Son varias lecturas, y hay una lectura que justamente va del censo de población y las estadísticas electorales. Entonces, ya en la próxima clase nos ponemos de acuerdo en eso, de cómo lo vamos a organizar y quiénes se exponen. Pero pues es el último número de una revista que a mí me gusta mucho para esta clase, porque es una revista de divulgación, son artículos cortos, de no más de 1500 palabras, entonces son cortitos, y que, que tienen como objetivo la divulgación. Entonces, pues Guadalupe Victoria dijo, no, si la base general, o sea, dijeron, ¿cómo nombramos los diputados? Tiene que ser a partir de la población. Entonces, dijo, necesitamos hacer un censo para toda la federación, y este censo se va a hacer en 5 años, dijo. Y después se va a ir haciendo cada decenio, porque necesitamos contar a la gente que corresponde a cada estado, ¿no? Entonces, ese, digamos, fue el primer esfuerzo sistemático, y ahí puso la moda de que cada 10 años hacemos un censo, y México ha sido muy, muy obediente a esa norma, no como otros países, pero el primer censo, entonces, digamos que ya se reconoce así como oficialmente el primer censo, se realizó en 1831 y se le dio a José Valdés. Y digamos que lo que buscaba era saber eso, ¿no? Hoy como nación independiente, ¿quiénes somos, no? ¿Cómo estamos y cómo nos vamos a organizar? Porque hoy el poder está en nosotros y tenemos que tener a los diputados y tenemos ese sistema presidencial, y entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, eso fue lo que movió el primer gran censo en México, ¿no? Ya en 1882, digamos, las cosas empiezan a ser bastante más sistemáticas, ¿no? Y se crea la Dirección General de Estadística, hacen su reglamento, y en 1892 se hace el primer censo piloto de población, que se conoce como el censo Peñafiel, como la gaseosa, y ahí empezaron a hacer algunos arreglos, y después dijeron, bueno, ya contamos la Ciudad de México, hoy sí ya nos vamos, y ya es el primer gran censo, ya, o sea, el primer censo que hizo INEGI, digamos, es que se hizo en 1895, cuya parte de tabulados y elementos todavía ya se pueden consultar en la página de INEGI, ¿no? Y, digamos, a partir de ese momento, ¿no? Se ha dispuesto regularmente de información estadística de manera bastante sistemática, menos en 1920, en la Revolución Mexicana. El censo se hizo en 1921, no en 1920. Digamos, ahí se tardaron un año nada más. Y de ahí siempre se ha estado haciendo, ¿no? En México también se realizan los censos económicos cada 5 años, y también se realizaban antes los censos agropecuarios. No se ha realizado censo agropecuario, creo que desde el 2007. Hoy solo hacen la encuesta nacional agropecuaria, lo cual es muy triste. Bien, entonces ese es el censo. Espérenme, que no. Yo traía más. No sé por qué está fallando. Me pegó muy atrás. Hoy sí, perdón. Yo dije, no, había otra diapositiva y no sé por qué quedó como al final. Me la robé por ahí, miren, dibujito que me gustó, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener 2 tipos de censo. Hay censos que son de hecho o de facto, y los censos de derecho o de jure, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El censo de hecho o de facto implica el empadronamiento de toda la población presente en el territorio. Es un tipo de censo que se hace todo un mismo día. Y pues necesitan una cantidad dramática de personas entrevistando, pero pues se tiene una difusión,
se dice que es el censo que tiene mejor cobertura y que es adecuado para una población con poca movilidad y desplazamiento interno. Tiene tendencia baja a la omisión y duplicidad, porque la gente se va a contar en un solo día y una sola vez, y, digamos, tiene una buena calidad de información. El censo de derecho o de jure va a ser más barato, ¿no? Pero lo que se busca es la población residente en el territorio en estudio. Entonces, por ahí en la clase pasada me decían, ¿cómo contamos a la gente? ¿Cómo los que preguntaban esto sobre los estudiantes? Pues, digamos, si se hiciera el censo de hecho, de facto no importa, pero en el censo de derecho o de jure sí se tiene que hacer, porque nosotros estamos investigando quiénes residen habitualmente en las personas. El operativo se puede realizar en semanas o meses. Se espera que no sea tampoco tan largo, porque empieza a tener más problemas de información y pues obviamente como se hace en más tiempo, pues se necesita menos personal. Es un problema la difusión amplia y eficaz. Si ustedes ven, o sea, entre más tardaba el censo, pues había que hacer un esfuerzo más grande para que las personas participaran, ¿no? Posibilita, también tiene buenos resultados de cobertura, y es adecuado para una población de gran movilidad y desplazamiento interno. Tiene una tendencia alta a la omisión y duplicidad, porque hay personas que no necesariamente van a ser declaradas en los hogares donde viven, ¿no? Y también puede haber duplicidad, ¿no? Yo siempre cuento que, como, bueno, imagínense estas personas que tienen la casa y la casa chica, salen 2 veces en el censo, ¿no? Nos declaran 2 veces, ¿no? Llegan a la casa y dicen, bueno, ¿quiénes viven aquí? Fulano y sutano, mengano, ¿no? Pero mengano también tiene otra casita donde lo declaran, ¿no? Porque también dice que vive en otra casa, ¿no? Entonces, pues sí, puede haber duplicidad. No, y luego también hay problemas de personas que tienen residencias, digamos, temporales, trabajos temporales, ese tipo de cosas también puede afectar. En general, casi todos los censos hoy se hacen de derecho o de jure porque son menos costosos. Imagínense aquí cuánta gente necesitaríamos para contar a los 126 millones que somos, así, en un día, ¿no? Pues sería una locura total, ¿no? Entonces, en general, casi siempre los censos se hacen de derecho o de jure, ¿no? Eso es una cosa que vamos a revisar. Había otra. No sé por qué se me confundieron. Alguien me hizo una maldad aquí. Bueno. Igual vamos a tener una actividad, la siguiente clase, donde vamos a revisar el sitio del INEGI, vamos a revisar los censos. Y cada uno va a agarrar un censo y va a revisarlo y va a decir, ah, mire, este censo fue de jure, fue de facto, revisar un poquito los tabulados, ver qué preguntas habían, ¿no? Bueno, el censo es nuestra fuente básica de variables de stock. Cuando nosotros tenemos variables que son de flujo, ¿no? Vamos a tener lo que se llaman hechos vitales, ¿no? Y casi todas esas empiezan con certificados y eso nos permite a nosotros revisar, ¿no? Entonces, si alguien nace, normalmente tiene un acta de nacimiento. Si alguien muere, normalmente tiene un acta de defunción. Si alguien se casa, pues tiene un acta de matrimonio. Si alguien se divorcia, es eso, ¿no? Por eso dicen que la demografía también es la ciencia del chismecito, porque es, mire, mire, y cuántos viven aquí, miren, y cuándo nació, y cuándo se casó, y cuándo tuvo su primer hijo. Entonces, bien chismositos, ¿no? Una de las cosas que es como útil en las estadísticas vitales es que estos certificados van a tener certeza jurídica de identidad y entonces por lo general las tienen las personas.
Por ahí les voy a mandar opciones para que vean el documental de One Child Nation, la nación de un solo hijo, que cuenta la historia de China, ¿no? Y la política de un solo hijo, ¿no? Y pues hay personas que no pueden tener actas de nacimiento porque oficialmente no existen, ¿no? Porque nacieron mientras estaba la prohibición y son como fantasmas. Hubo una exposición de Ai Weiwei sobre estas personas, estaba bien bueno, pero bueno. Entonces, digamos, ¿no? Entre más se han utilizado los certificados, van a ser más fidedignos, ¿no? Entonces, muchas veces, si hacemos estos certificados indispensables para los trámites, pues van a tener aún mejor cobertura, ¿no? Entonces, pensemos que en el caso de las actas de nacimiento, por ejemplo, son necesarias para la matrícula escolar, ¿no? Para sacar un pasaporte, para meterse al SAT, el servicio militar, todas esas cosas, ¿no? El procesamiento estadístico de estos certificados se les llama normalmente estadísticas vitales, y hay una sección especial en el INEGI que vamos a revisar. Creo que no nos alcanza hoy a meternos al sitio del INEGI. ¿Dónde está, no? Entonces, básicamente la estructura de las estadísticas vitales existe desde la Alta Edad Media, en los siglos XVI y XVII, con el Concilio de Trento de la Iglesia Católica. Y también fueron de bastante utilidad durante la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico. Entonces, ¿cómo empezó esto? Esto, si ven los colores, tal vez ya reconocen algunos de los textos que me gusta dejarles. Esto me lo robé del señor Livachi, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que antes se llamaban los estados de las almas. Miren, un nombre todo poético, ¿no? Y lo que pasa es que el registro de población normalmente estaba asociado con estos procesos de evangelización, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que los estados de las almas, digamos, fue como el primer ejemplo embrionario a gran escala, y lo hizo un párroco durante la Pascua, porque tenía que confeccionar una lista de los feligreses y tenía que irlo actualizando cada año, ¿no? Entonces, ya este sistema se fue perfeccionando porque pues esto era complicado. Entonces, en Suecia empezaron a hacer registro de pastores, ¿no? Y, digamos, esto se hacía a partir de las parroquias. Y luego nosotros vimos que también hubo un intento en la época napoleónica de empezar a registrar la población, pero después ya no tuvo tanto éxito. Luego los países escandinavos, Holanda y Bélgica, empezaron también a registrar el padrón municipal de habitantes, y ya digamos que a partir del siglo XIX se convierte este patrón en más constante. Y bueno, en el caso europeo lo que vamos a tener es que hay un registro mucho más claro de los habitantes de los países a partir de estos elementos. Entonces, como ustedes ven, todo va pegado con la religión, ¿no? Entonces, normalmente, quienes van a hacer este análisis son las oficinas de estadísticas y censos. Normalmente son las encargadas de hacer el análisis de las estadísticas vitales, recogen los datos de los certificados, los procesan y los difunden. En nuestro caso, vamos a consultar también la información que INEGI, digamos, agrupa, ¿no? Pero en algunos otros países, por ejemplo, si ustedes quieren saber información en El Salvador, no van al INEGI de allá, sino que tenemos que ir a la Secretaría de Salud y demás cosas, y es un relajo, ¿no? Claramente, esto tiene un problema, ¿no? A diferencia de Europa, que tienen como muy cuadriculadito todas sus estadísticas vitales y casi que saben cuando alguien se muda, la burocracia puede propiciar la omisión, ¿no? Por un lado, pueden haber sectores de la población que estén muy alejadas de las oficinas, y esto pues hace que la gente no vaya a registrar a sus hijos, o hay problemas acerca de también de cómo, si no hay una oficina cerca, pues a lo mejor quizás no hay una omisión completa, pero sí tardía de algunas defunciones.
Pensemos, por ejemplo, cuando en el caso de cuando había, sobre todo antes, había una gran omisión de los nacimientos en las estadísticas vitales. ¿Por qué? Porque la gente se esperaba un rato. O sea, piensen que ustedes viven en una zona rural lejana y que hay que hacer una gran travesía para ir a sentar al niño. Y pues se sabía que los niños y niñas podían morirse rápidamente. Hay una alta tasa de mortalidad infantil. Entonces, pues si se morían en los primeros días, pues básicamente pues ya no iban. Entonces el niño vivió, nació y murió, pero no se registró. Ni siquiera ni el nacimiento ni la muerte. Entonces eso era aún más común cuando había altas tasas de mortalidad infantil. También puede ser que algunos, también hay problemas de, por ejemplo, con las causas de muerte, vamos a tener problemas. Por ejemplo, piensen en el tabú, que es el suicidio en la Iglesia Católica, porque es un pecado mortal, ¿no? Entonces, cuando alguien se suicida, muchas veces no lo dicen, entonces es todo un shock, ¿no? Entonces, pueden haber, o sea, tenemos omisiones como completas de que no se registre el evento y otra que hayan problemas en el evento, de cómo se está registrando. Entonces, básicamente, nosotros tenemos problemas de información que tienen que ver con la oportunidad o la inscripción tardía de los elementos, que puede ser, ya sea incluso por ignorancia, que la gente no sabe cómo hacer el trámite, puede ser por comodidad o simplemente por fuerza mayor. O sea, imagínense, o sea, estoy yo ahí y se me muere alguien, estoy sumamente triste, o sea, solo era yo y esa persona, o sea, y me ponen a hacer un trámite burocrático en ese momento, seguramente no lo voy a hacer demasiado rápido, ¿no? Eso es una cosa. Entonces también puede haber omisión o subregistro por completo, que tiene que ver con que no se registra para nada los eventos. Piensen, por ejemplo, en los grandes problemas que tenemos en México y en América Latina en general de la violencia y las desapariciones, ¿no? Tienen que pasar ciertos años para que podamos, entonces es todo un rollo cómo se registra y se registra bastante tardíamente y mientras no está dado, o sea, y también pues hay eventos en que nunca se sabe, ¿no? Luego, entonces, lo que tenemos nosotros son dos grandes conceptos. El alcance de las estadísticas vitales va a llevar a en qué medida el sistema de información se aplica para toda la población. Y la cabalidad. Y la cabalidad es que qué tan exacta es la información que se recoge, ¿no? Yo no sé, porque, por ejemplo, todos tenemos a alguien en la familia que está registrado con una fecha distinta a la de su nacimiento. Es seguro, ¿no? Es seguro, pero se da más como en las generaciones anteriores. Hoy como ya eso está muy centralizado en los hospitales y hoy casi ya todo el mundo nace en un hospital, como que no, ya no es tan común, pero sí, algún tío, algún primo, algún abuelo que, no, lo que pasa es que cumple tal año, pero está registrado con tal fecha, ¿no? Entonces hay un problema de cabalidad. Y en mortalidad va a ser sumamente también importante porque va a haber un problema de cabalidad con las causas de muerte, ¿no? Porque vamos a también estudiar por qué mueren las personas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener algunos indicadores que ya nos empiezan a hablar de qué tan incompleto puede estar un registro. En ese sentido, por ejemplo, ahí sí nos podemos echar mano de las regularidades biológicas. La regularidad biológica es que si nacen bebés, ¿no? Nacen más varones que mujeres. Así. Nacen 105 varones por cada 100 mujeres. Esto es una regularidad biológica que, digamos, en un sistema binario, ya, porque, digamos, ya saben que los intersexuales no se dan cuenta en mucho tiempo, digamos, en este sistema binario, cada 105, nacen de 105 a 106 varones por cada 100 mujeres. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Libby Bachi nos pone un ejemplo que se va y que revisa
España de 1900, de los primeros 3 años, y revisa los nacimientos de niños y niñas en algunas regiones y ve cuántos varones hay por cada niña, ¿no? Entonces ve esa relación y ustedes ven, ¿qué pasa? A las niñas no las están registrando. Porque este valor tendría que ser cercano a 105 o 106. Miren, en Murcia hay 122 varones por cada 100 niñas. Entonces, ahí hay un problema ya empezamos a ver que hay un registro incompleto para las niñas, ¿no? Porque la regularidad biológica nos diría que este valor tendría que estar muy cerca de 106 o 105, ¿no? Y lo que tenemos es que en Murcia hay 122, en todos los valores es más alto, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, pensemos que si yo necesito registrar al niño para que vaya a la escuela, entonces obviamente, ¿no? Ya vamos viendo algunas de las razones y hay diferentes entonces medidas que nos pueden ir hablando de estos registros que están completos o incompletos, ¿no? Hay medidas específicas que podemos ir trabajando, ¿no? Para saber si hay algo raro con los datos, ¿no? Aquí definitivamente yo lo que puedo decir es, oiga, me faltan niñas. ¿Dónde están las niñas? ¿No? Entonces, eso es así. Esa regularidad biológica que nacen más niños que niñas es porque los niños tienen una mayor tasa de mortalidad infantil, ¿no? Entonces, la naturaleza es sabia, entonces dijo, ahí les van un par más porque capaz no llegan, ¿no? Entonces, eso es, por eso es, ¿no? Bien, además de las estadísticas vitales y de los censos, vamos a tener encuestas de hogares, ¿no? Esa va a ser otro gran elemento. Los censos son diferentes a las encuestas son diferentes a los censos porque van a pues, tener un muestreo estadístico, pero al ser menos costosas van a permitir profundizar en algunos elementos, ¿no? Como les digo, los censos son muy caros, entonces vamos a intentar con los censos tener la información más estructural. Para profundizar en los diferentes componentes demográficos, entonces sí vamos a utilizar las encuestas. Un problema de las encuestas, y esto pasa muchísimo con la migración, es que las encuestas son de hogares y no van a estructuras físicas que no son hogares. Los censos sí. Entonces, en el caso de los censos, lo que nosotros tenemos es que ahí vamos a tener a las personas, en los censos se hacen operativos específicos para la población en calle, para las personas que están en los hospitales, para las personas que están en las cárceles, en viviendas colectivas y, por ejemplo, en los albergues, ¿no? Entonces, sí es un problema a veces estudiar, sobre todo la migración, porque no vamos a tener a la parte quizás que está en peores condiciones. Eso es una cosa. Entonces, estas son encuestas de hogares, porque normalmente se hace el muestreo a partir de las viviendas, ¿no? Digamos que empezaron por ahí del siglo XX las encuestas por muestreo. Nosotros tenemos un censo bastante específico, bastante único, que es un censo que incluye una encuesta dentro, ¿no? El cuestionario empleado se aplicó al 5% de la población, entonces es una encuesta muy, muy grande y que ahí nos permite profundizar más de algunas cosas. Ahí ya quien llegaba a entrevistar, pues se tardaba un ratito más, ¿no? que el otro empadronamiento que era sumamente corto, ¿no? Le debemos estas encuestas a un noruego que se llama Kjaer y digamos hay diferentes encuestas que empezaron a ser bastante famosas. Casi todas empezaron con temas más económicos y quizás una de las encuestas más grandes y como pioneras es la encuesta de desempleo por muestreo de Estados Unidos, que se hizo en los años 40, ¿no?
que hoy se puede conocer como la Current Population Survey, que se hace anualmente, o CPS, que se sigue haciendo. Estas encuestas tienen un carácter que le llamamos prospectivo, un poquito lo que estábamos hablando en la clase pasada con el Lexis, que decíamos, es que comentaba la compañera que ella quería ver si quería estudiar a los que habían nacido durante la pandemia. Entonces yo le dije, pues podría seguirlos a irlos entrevistando. Entonces eso es una visión prospectiva, porque yo hago una encuesta en un momento, luego lo busco en un siguiente momento y así voy, ¿no? Eso es lo que llamamos una encuesta prospectiva. En algunos países de América Latina como México se ha copiado este modelo y ahorita la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo es una encuesta que se hace de manera trimestral y se hace 5 entrevistas trimestrales sucesivas en cada vivienda seleccionada. Y ya al quinto trimestre que la persona ya está cansada de recibir al encuestador y que dice, ya no más, por favor, no me vuelva a entrevistar. Entonces le dicen, bueno, sí, está bien, muchas gracias. Y van y buscan una vivienda con características similares para reemplazar, ¿no? Entonces, estas son las encuestas, ¿no? Digamos que en términos ya más demográficos, la primera como gran encuesta se hizo en los años 50, que era una encuesta de conocimiento, aptitud y práctica de la anticoncepción. Si ustedes se acuerdan, en los años 50 empezamos a hablar de la modernidad y empezamos a hablar de todos estos elementos y empezamos a hablar de la explosión demográfica, era lo que ya se estaban hablando. Entonces, lo que se quería hacer era medir los niveles de fecundidad y conocer las conductas reproductivas y anticonceptivas de las mujeres. Así, digamos, tuvimos las primeras grandes encuestas demográficas estaban muy orientadas a las prácticas de anticoncepción. Y a partir de los años 70, por ejemplo, hubo un programa de encuestas comparativas en América Latina que también estudiaba la fecundidad. En este año van a haber muchas encuestas de fecundidad en los años 70 en América Latina patrocinadas por la USAID, justamente para ir moviendo el tema de la anticoncepción, ¿no? Entonces va a jugar un gran papel la USAID, Population Council, patrocinando todos estos estudios. Y también CELAD, ¿no? Entonces, aquí ya empiezan a tener algunas cosas como la inclusión de la historia de embarazos de las mujeres en edades fértiles al momento de la entrevista. Por ejemplo, eso significa que podemos tener toda la historia de embarazos de las mujeres y eso nos da una perspectiva, digamos, un poquito como retrospectiva de la fecundidad. Después va a haber la encuesta mundial de fecundidad que se hizo a finales de los años 70, que se hizo como para muchos países, y luego este mismo modelo dio lugar a una de las encuestas quizás más famosas y que vamos a tener chance de ver algunas cosas de ellas, que es la Demographic and Health Survey, que es ODHS, ¿no? Aquí creo que podemos ir a ver esto. Ahí se pueden ver todas las DHS ahorita. Después vamos a entrar al de IPUMS, que es otro. Hay un IPUMS del DHS y hay un IPUMS de censos. Entonces aquí ustedes pueden revisar toda la información de todas estas encuestas que se hacen en un montón de países. Ustedes ven, ahí están. Está todo. Y están homologadas. Una chulada. Esto ustedes necesitan para usar estas herramientas. Necesitan registrarse. Necesitan mandar una notita diciendo para qué lo van a usar y así. Aquí están todas las muestras que están disponibles de todos estos países. Y ustedes ven, hay ahorita una gran, digamos que en los países que todavía se está estudiando la alta fecundidad como un problema, pues son muchos países de África, ¿no? Entonces ahí vemos la presencia de África. Hay otras encuestas, otros países que tienen, que digamos, están juntas con estas, que se llaman, que se pueden analizar juntas también, que son las MICS.
que son de UNICEF. Estas son otras que también dan información, sobre todo de salud de los niños, obviamente, pero también algunas tienen de las mujeres. Y entonces acá, estas las mix, aquí también se pueden bajar todas. Ahí hay más países de América Latina, como ustedes pueden ver. Y también hay, digamos que todas estas preguntas, México tiene sus propias encuestas, como la ENADIV. Mucha de la información que podría haber en la DHS, nosotros la tenemos en la ENADIV, ¿no? Pero si ustedes ven, si hay muchos países y aquí podrían revisar estas encuestas. Les voy a poner ahí los links por si en algún momento ustedes en la vida quieren estudiar encuestas de otros países. Yo me voy para mi presentación. De nuevo, quiero ver qué hora es. Ah, no, ya no, porque ya es muy tarde. Entonces, bien, entonces en la siguiente clase les voy a enseñar otras fuentes de información a nivel mundial. Vamos a entrar, yo voy a entrar a mi iPods y lo vamos a revisar un poquito, cómo se pueden descargar, por si algún día ustedes lo quieren usar. Y vamos a ver otras fuentes mundiales, que está la Human Mortality, la Mortality Database y la Human Fertility Database, que también, bueno, no son tan mundiales porque le faltan varios países, pero las vamos a revisar también. Bueno, chicos, feliz viernes y nos vemos el próximo martes. El martes ya vamos a hacer actividades donde ustedes van a bajar un censo, van a revisar cosas y lo vamos a hacer en grupo también. Bye. Nos vemos, Befi. Muchas gracias. Gracias.